Battery energía cinética, 10%. ¿no? Eso se desprende precisamente de este resultado, calcular el trabajo a través de una integral de línea. Se puede hacer de manera muy sencilla. Eso me imagino que en tu curso de física por ahí lo has de haber planteado, el teorema del trabajo y la energía. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo más. El día de ayer estábamos resolviendo la integral de línea sobre un campo conservativo, ¿verdad? Un campo F vectorial conservativo en el espacio dos dimensional. ¿Qué tal si ahora nos ponen este problema? Y voy a poner, este es un problema del examen, ¿sí? Un examen a título de suficiencia. Dice lo siguiente. Entonces, problema. Me dicen, por favor, si sí se ve bien. Es que este plumón, aunque es nuevecito, pero es verde. Y no sé Sí, si sí se ve alcanza. bien. Dice, si el campo vectorial F está dado por 3x cuadrada y por y más x cúbica más 1 por j más 9z cuadrada por k. Calcular la integral. Miren cómo lo ponen, pues calcular la integral desde el punto 1, menos 1, 1 hasta el punto menos 2, 1, 3. De f punto diferencial de r, dice, a lo largo de la siguiente trayectoria. A lo largo de la siguiente trayectoria. Y nos dan esta figurita donde la trayectoria gamma, la trayectoria C, observen cómo aquí no estoy poniendo la C abajo de la integral, ¿verdad? Sino que estamos colocando los puntos. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque si recuerdan ustedes, esta C se traduce en los numeritos de A a B, ¿verdad? Cuando evaluamos ya la integral normal. Entonces, no importa. Aquí, esta curva C, pues es la que nos están mostrando aquí, que dice que va así. Esa es la curva. Aquí está un punto A de coordenadas 1, menos 1, 1. Y aquí está el otro punto B de coordenadas menos 2, 1, 3. Entonces, pues ese es el problema, amigo. Ese es el problemita. Entonces, claramente, ¿verdad? Nosotros sabemos que para evaluar una integral de línea podemos parametrizar la curva. ¿Verdad? Esta es la curva C. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente debes inferir? Esta curva, ¿cuáles son sus ecuaciones paramétricas? Entonces, pues dices, ah, caray, pues la curva, de hecho, repito, este es el problema que el profesor de ahí del ESCOM siempre les pone a los estudiantes. Entonces, el estudiante, ¿qué es lo que debe de percibir? Dice, ay, pues como la curva esta que yo tengo aquí es una curva arbitraria, no me están dando una recta, no me están dando una circunferencia, ¿no? Una parábola, que son curvas
que tienen una parametrización típica, por decirlo así, sino que me están dando en general una curva arbitraria. Entonces, inmediatamente, nosotros sabemos que para poder evaluar una integral de línea, cualquiera que ésta sea, cualquiera, de la forma f punto diferencial de R, yo debo de escribir esto como la integral de A a B y f evaluada en las ecuaciones paramétricas de la curva. Esta R de t son las ecuaciones paramétricas. Me dice el problema que yo calcule la integral de f punto de R desde este punto A hasta este punto B, a lo largo de esa trayectoria C. Entonces, pues debemos inferir que, obviamente, vamos a resolver rápidamente por dos formas, si ustedes quieren, porque pues, nosotros, ¿qué es lo que me sugiere este problema? Pues que este campo vectorial que me dan, ¿cómo debe ser? Conservatorio. Conservativo. Conservativo. El campo vectorial que me están dando debe ser conservativo, porque cuando un campo vectorial F es conservativo, entonces la integral de línea no depende de la trayectoria. No importa la trayectoria que me pongas. Entonces, inclusive alguien podría decir, pues entonces voy a escoger esta trayectoria. Una trayectoria recta que une estos dos puntos. Y esta recta que une estos dos puntos, sí la puedo parametrizar. Esa sí la puedo parametrizar. Y entonces esa sería otra forma de evaluar la integral utilizando esta expresión. Y ya no como lo hicimos el día de ayer, que encontramos la función escalar. Entonces vamos a hacerlo rápidamente de las dos formas. ¿Sí? Como esta es un campo conservativo, lo primero que tengo que averiguar es que lo sea. O sea, eso es fundamental. Si tú asumes de principio que es conservativo, pues entonces a lo mejor en el examen te lo pueden tachar. ¿Por qué hiciste lo que vas a hacer sin previamente haber demostrado que el campo era conservativo? Pero pues demostrar que el campo es conservativo es muy sencillo toda vez que calculemos que el rotacional de este campo ven a cero. Si eso da, pues entonces inmediatamente habré demostrado que el campo es conservativo y de esa manera también habré demostrado que sé calcular un rotacional, ¿verdad? Por eso, pues es un problema en donde ya se aplican todos los temas que hemos analizado. Entonces, lo primero que hay que hacer, demostrar que el campo es conservativo. Entonces, lo ponemos aquí. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces, veamos si F es conservativo. Bueno, pues ya sabemos que nabla cruz F es la condición que me garantiza, si este nabla cruz F es 0, nabla cruz F debe ser 0, ¿verdad? Entonces, esta es la condición que me garantiza que el campo sea conservativo. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que el rotacional de un gradiente vale 0. El rotacional de un gradiente vale 0. Dentro de las propiedades que dimos, sabemos que el rotacional de un gradiente es 0. Como un campo es conservativo, cuando F es obtenido del gradiente de una función potencial llamada phi, de un potencial escalar, pues entonces es claro que si este gradiente de phi lo pongo aquí, pues entonces basta con ver que nabla cruz F valga 0 para concluir que el campo es conservativo. Entonces, calculamos el rotacional rápidamente. Calculamos el rotacional y pues me debe dar 0. Entonces, ¿qué dirías? Nabla cruz F va a quedar I, aquí derivada parcial con respecto a X, y pongo la componente en X del campo. Y aquí va a ser 3X cuadrada Y, ¿verdad? 3X cuadrada Y. Aquí voy a poner J, la derivada parcial con respecto a Y, la componente del campo en Y, que es X cúbica más 1, aquí pongo K, la derivada parcial con respecto a Z, que eso es nada, y aquí pongo ahora 9Z cuadrada.
y comenzamos a hacer las derivadas parciales. Entonces veo que nabla cruz F tendrá que ser igual. Y todo este y este. Derivo con respecto de Y, 0 aquí. Con respecto de Z, 0 aquí. Entonces 0, coma. Y todo este y este. O sea, ya sé que es menos por el cofactor. Y todo este y este. Entonces, con respecto de X, esta función 0. Y con respecto de Z aquí, 0 también. 0 menos 0 me queda 0 y por lo tanto aquí da 0. Coma. Y toda esta columna ahora derivo con respecto a X. 3X cuadrada. Y luego con respecto de Y, menos, cuando yo derivo con respecto de Y, me va a quedar también 3X cuadrada. Entonces, efectivamente, el rotacional me da 0. Me queda 0,0,0. O sea, esto es el vector 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Bien, entonces, ya vi que el campo es conservativo. Por lo tanto, existe una función escalar phi. ¿Verdad? Ya enseguida dices, por lo tanto, existe una función escalar phi de tal manera que F es igual al gradiente de ese potencial. De tal manera que F es igual al gradiente de phi. Por lo tanto, la integral de línea de F punto diferencial de R desde este punto A hasta este punto B se convierte en la integral del punto A al punto B. Estoy aplicando el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Se convierte en quién? En nabla phi punto diferencial de R. Pero esto ya sabemos perfectamente, ¿verdad? Que nabla phi punto diferencial de R es el diferencial de phi. Y esto, por lo tanto, es simplemente phi evaluada desde el punto A hasta el punto B. ¿Y cómo calculamos phi? Aplicamos el método heurístico para calcular esa phi, integrando cada una de las componentes del campo F con respecto de X aquí, aquí con respecto de Y, aquí con respecto de Z, y tomamos cada una de las funciones sin repetir. Y punto, encuentras la phi. Porque existe esa función, desde luego, ya que viste que efectivamente el campo F es conservativo. Entonces dices, la función phi se puede obtener de la siguiente manera. Integro el campo F que me dieron, lo integro parcialmente 3x cuadrada y, 3x cuadrada y, y lo voy a integrar respecto de x, más la integral de x cúbica más 1, y lo integro parcialmente respecto de y, más la integral de 9z cuadrada, y lo integro respecto de z, y esto tiene que ser igual a una constante. Entonces, integro aquí con respecto a x. La y va a ser constante. Entonces me va a quedar 3y por la integral de x cuadrada. La integral de x cuadrada es x cúbica y. Con este 3, x cúbica sobre 3 con este 3, me queda 3x cúbica y. Más. Ahora integro esta función con respecto a y. X es constante. Por lo tanto, simplemente me va a quedar x cúbica más 1, sale como constante e integro y. La integral de y, la integral de dy es y.
Entonces me quedaría x cúbica más 1 por y. Más la integral de 9z cuadrada con respecto de z, pues aquí sí es una integral normalita, me quedaría 9 por z cúbica sobre 3. Entonces 9 entre 3 me da 3, igual a 0. ¿Estoy bien? ¿Pones? Sí. Entonces va a quedar 3x cúbica y más aquí estoy bien en esta. Estoy integrando con respecto, este 3 no va. Entonces aquí estoy integrando con respecto de x. Entonces la y es constante, la 3 es constante, y me queda x cúbica sobre 3. Con este 3 cancela y me queda x cúbica y solamente. Aquí sí me queda 100, entonces me queda x cúbica y más x cúbica y más 3z cúbica. Observo que aquí hay dos funciones que se repiten. Esta, x cúbica y se repite, la voy a tomar una sola vez. Entonces, por lo tanto, la función escalar phi de x, y, z, está dada por x cúbica por y. Esta y esta lo tomo una vez. Más esta y, esa no se repite, la tomo, más 3z cúbica, más una constante. Aquí está la función escalar. Si tú calculas el gradiente de esta función, te va a dar esto. ¿Está claro? Sí. Bien. Pues ahí está ya. Ya tengo la función escalar phi, y por lo tanto, según el teorema fundamental de las integrales de línea, esa integral va a ser esa función evaluada desde el punto A hasta el punto B. Se me va a quedar aquí. ¿Me puede permitir 10 segundos para copiar eso? ¿Aquí? Sí, eso. Listo. Bien, entonces, pues finalmente tenemos, por lo tanto, dirías que la integral de línea desde el punto que me están pidiendo, que es el punto ¿qué? 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Hasta el punto menos 2, 1, 3. De f.dr es simplemente evaluar x cúbica y más y más 3z cúbica. Profe, tengo una duda de por qué se dejan acá en el resultado X3Y nada más una vez. ¿Por qué se deja así? Ajá. No Precisamente porque este es un método llamado método heurístico. Si no hacemos esto, entonces tengo que calcular la phi de la siguiente manera. Y va a ser un procedimiento más largo. Parcial de phi con respecto de x tiene que ser igual a la componente en x del campo. La componente en x del campo pues está dada por 3x cuadrada y. La parcial de phi con respecto de y
va a ser igual a x cúbica más 1. Y la parcial de phi con respecto de z va a ser igual a 9z cuadrada. Entonces, cuando yo quiero calcular la phi, puedo usar cualquiera de estas tres ecuaciones. Si yo utilizo esta, entonces phi sería igual a la integral de 3x cuadrada y más una función que va a depender, si yo estoy integrando con respecto a x, aquí, entonces tengo que agregar una función que va a depender de y de z. Pero la phi también la puedo calcular de esta ecuación. Entonces la phi también se escribiría como x cúbica más 1, integro con respecto de y tengo que agregar ahora una función que, como estoy integrando con respecto de ahora tendré que agregar una función que depende de x y de z. Pero la phi también la puedo calcular como la integral de 9z cuadrada parcial z y tendré que agregar una función r de x y de y, porque ahora aquí estoy integrando con respecto de z. Entonces, como se puede observar, estoy integrando phi, integrando cada una de las componentes del campo. Y para poder calcular estas constantes, eso es lo que me va a permitir concluir por qué razón tomo solamente una vez la x cúbica y. ¿Le queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces, para ahorrarme este trabajo, simplemente integro cada una de las componentes. Porque finalmente, el tomar solamente una vez x cúbica y queda justificado por esto que estamos saltándonos. Si lo hacemos de manera formal, entonces lo podemos hacer y me voy a llevar todo el examen tratando de hacer esto. Por esa razón es que este método, y lo voy a agregar si se quiere, método heurístico. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí. El día de ayer lo expliqué. Entonces, finalmente, pues ya siguiendo este procedimiento, pues entonces esta integral va a ser simplemente evaluar esta función desde el punto 1, menos 1,1 hasta el punto menos 2,1,3. Es decir, esta integral pues ya va a ser menos 2 al cubo por 1 más 1 más 3 por 3 al cubo más c. Menos, para este límite superior, luego se va a hacer 1 al cubo por menos 1, luego y vale menos 1, más 3 por 1 al cubo, más la c. Observamos que la c y la menos c van a cancelar. Hacemos las operaciones y obtenemos como respuesta que todo esto que está aquí me va a dar 74 y le voy a restar 1. El resultado es 73. Esto sí se entiende, ¿verdad? Es una suma. Sí. Bien, entonces, ahí está la respuesta. 73. ¿Qué es lo que podríamos hacer también si es que no hago esto? Pues como la integral de línea es independiente de la trayectoria seguida, porque el campo es conservativo, pues entonces me invento una trayectoria que sea fácil de parametrizar.
¿Y cuál podría ser esa? Pues la recta que une estos dos puntos. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Es decir, si esto no lo hago previamente, después de haber mostrado que el campo es conservativo, pues inclusive ni siquiera hubiera demostrado nada de que sea... Bueno, por supuesto que sí. Primero tengo que ver que es conservativo para poder darme cuenta que puedo hacer esto. Pero, ¿qué tal si también lo puedes hacer así? Entonces, lo voy a poner aquí. Es claro que este problema puede resolverse escogiendo una curva C fácil de parametrizar. Fácil de parametrizar. Desde luego, la más fácil será la recta que une 1 menos 1, 1 con el punto 2 menos 2, 1, 3. O sea, que yo tengo esto. Aquí está el punto A. Acá está el punto B. La trayectoria que me dieron fue esta, toda horrible, pero eso no me importa, porque yo sé que con este segmento de recta puedo también encontrar el mismo resultado. El 73 que me acaba de dar, lo puedo obtener así, si ahora mi R de T la construyo así, ¿verdad? ¿Cómo podría parametrizar este segmento de recta? Este es el punto menos 2, 1, 3. Y este es el punto 1 menos 1, 1. Pues como se trata de una recta, ¿cómo se parametriza una recta? Los que sacaron 8. ¿Cómo se parametriza una recta? Los que sacaron 8 y que se supone saben. Con un vector y un punto por el que pasa la recta. Exactamente, Vector como A paramétrico. más T veces B, ¿no? Sí. Así se parametriza este segmento. Entonces, ¿qué me quedaría? R de T es igual a A, pues puede ser este punto. 1 menos 1, 1, más T veces el vector B. Pero el vector B sería la diferencia entre este menos este. Entonces, más T veces el vector menos 2, 1, 3 menos 1 menos 1, 1, ¿no? Entonces me quedaría que el vector R de T va a ser igual a 1 menos 1, 1 más T veces ¿qué vector? Menos 2 menos 1 me quedaría menos 3, menos 2 menos 1, menos 1, aquí me queda 1, más 1, entonces serían 2, coma, y 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Aquí está la parametrización de este segmento.
sea, X, ¿cuánto vale? 1 menos 3t. Y, ¿cuánto vale? Menos 1 más 2t. Z, ¿cuánto vale? 1 más 2t. Aquí está la parametrización. Ahora, la t de dónde a dónde tiene que correr para que me reproduzca este punto y este punto. Para que me reproduzca el 1 menos 1, 1, el 1 menos 1, 1, t debe ser 0. Y para que me reproduzca el menos 2, 1, 3, el menos 2, 1, 3, pues t vale 1. 1 menos 3 por 1, me quedaría 1 menos 3 y me da menos 2. Cuando t vale 1, menos 1 más 2 por 1, me quedan 2, y me quedaría menos 1 más 2 es 1. Y cuando t vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Por lo tanto, t va de 0 a 1. Y ya tengo mi parametrización, mi función vectorial r de t y el t que yo necesito. Y por lo tanto, esta integral de línea también puede evaluarse de manera general, como se hacen las integrales de línea. Porque en general, repito, las integrales de línea dependen de la trayectoria seguida. Solamente aquellas que están en un campo conservativo, las trayectorias que se encuentran inmersas en un campo conservativo, no dependen de la trayectoria, las integrales de línea. Entonces, para esas, podemos hacer lo que acabamos de hacer, pero también podemos hacer esto. Si la parametrización de la recta, pues es, porque la parametrización de una recta siempre es sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Esa integral, f.dr, a lo largo de la recta C. Ahora, esa curva es ese segmento C, y sería la integral desde el punto 1, menos 1, 1, hasta el punto menos 1, menos 2, menos 2, 1, 3, de f.dr, a que sería igual a la integral de 0 a 1 del campo vectorial f evaluado en estas ecuaciones paramétricas, punto r' de t. Así también puedo hacer esto. Si evaluamos el campo f en las ecuaciones paramétricas, evaluando el campo f en las ecuaciones paramétricas, ¿qué te queda? F evaluado en R de t. El campo f es ¿qué? Este campo f, lo voy a pintar, es el vector dado por 3x cuadrada y, coma, x cúbica más 1, coma, y 9z cuadrada. Ese es el campo f. Entonces, cuando evaluamos f en R de t, significa que a donde vea x, le voy a poner 1 menos 3t. A donde vea y, le voy a poner menos 1 más 2t. Y a donde vea z, le voy a poner 1 más 2t. Entonces, haciendo esa evaluación, la función f evaluada en R de t queda dada como 54t cúbica menos 63t cuadrada más 24t menos 3, coma. La siguiente componente es menos 27t cúbica más 27t cuadrada menos 9t más 2, coma, y la siguiente componente está dada, lo voy a pintar aquí, 36t cuadrada
más 36t más 9. Esto es la función f evaluada en R de t. Ahora necesito R'. R'. La derivada de ese vector, el vector R de t, ¿quién sería? Porque la función R de t, ¿cómo queda expresada? Como 1 menos 3t, ¿verdad? 1 menos 3t, coma, menos 1 más 2t, coma, y 1 más 2t. Entonces, ¿quién es R'? Menos 3, coma, 2, coma, 2. Cuando derivamos componente a componente, la derivada de 1 menos 3t me va a dar menos 3. La derivada de menos 1 más 2t me va a dar 2. Y la derivada de 1 más 2t también me da 2. Entonces, este es el vector R'. Y de esa manera, f evaluada en R de t punto R' de t es hacer el producto punto de este vector con este. Entonces, toda esta componente la voy a multiplicar por menos 3, más toda esta componente por 2, más toda esta componente por 2, hacer las simplificaciones y voy a obtener como resultado menos 216 t cúbica más 315 t cuadrada menos 18t más 31. Eso me da como resultado el producto punto de este vector con este. Y eso es ya entonces lo que me va a quedar aquí. Entonces, la integral de f punto de r va a ser igual a la integral de 0 a 1 de esta función. Menos 216 t cúbica más 315 t cuadrada menos 18t más 31 por diferencial de t. Toda evaluada de 0 a 1. Integro esa función. La integral de menos 216 t cúbica me va a quedar menos 54 t cuarta más 105 t cúbica menos 9t cuadrada más 3t más 31t. 31 por t. Y toda esta función evaluada de 0 a 1. Si ustedes evalúan, evidentemente en 0, pues todo se hace 0, ¿verdad? Porque 0 a la cuarta, 0, 0 al cubo, 0, 0 al cuadrado, 0, y t, aquí 0, entonces en el límite inferior todo vale 0, y solamente entonces me va a quedar el límite superior. Entonces, simplemente esto me va a quedar igual a menos 54 por 1 a la cuarta es 1, más 105 por 1 al cubo, menos 9 por 1 al cuadrado, que me queda 9, más 31. Si haces esas operaciones, esto te da 73. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces, pues estas son la parte importante de este tema acerca de la evaluación de integrales de línea. En términos generales, una integral de línea depende de la trayectoria seguida y por lo tanto la evaluamos así.
Cuando el campo es conservativo, entonces la integral de línea no depende de la trayectoria y se me puede facilitar el trabajo calculando la función escalar phi. Calculando la función escalar phi. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí con este problema? No, no. Bien. A ver, siguiente ejemplo. Un ejemplo que también se puso en un examen fue el siguiente. Dice, considere, por ejemplo, también, problema de examen. Considere el campo vectorial F, el campo vectorial F, pero expresado en términos de R. F dado como menos K entre R cuadrada por R vector. F igual a menos K entre R cuadrada por R vector. Esto es lo mismo que haber escrito menos K por 1 en R cuadrada por R vector. O sea que es menos K por, en lugar de poner esta R cuadrada, pude haber puesto X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada por el vector R que es el XYZ. Así lo pudimos haber puesto. Pero como esto es R cuadrada, entonces lo dejamos indicado de esa manera, es más fácil. Entonces, ahora en este caso, me están dando el campo vectorial expresado de esa manera. Menos K en R cuadrada por R vector. Dice, considere un campo vectorial dado de esa manera como una fuerza central que mueve a una partícula a lo largo de la trayectoria en forma de hélice, dice. En forma de hélice, como se muestra en la figura. Y nos dieron precisamente una hélice que está así. Uh-huh. Y nos dicen que este punto es el punto de coordenadas 2,0,0 y esto llega hasta este punto de coordenadas menos 2,0,3 pi.
Esta es la trayectoria, la C, que va abajo de la integral. Se considera ese campo vectorial como una fuerza central que mueve a una partícula a lo largo de la trayectoria en forma de hélice, como se muestra en esta figura, desde este punto hasta este punto. Dice, hallar el trabajo realizado, hallar el trabajo realizado por la fuerza F para mover la partícula desde 2,0,0 hasta el punto menos 2,0,3 pi. ¿Qué hacemos ahí? Es un problema de examen. Se tiene que, bueno, no se puede parametrizar como tal esa hélice, ¿o sí? Sí se puede, pero es difícil. Bueno, pues sí. Entonces, se integra como un campo conservativo. Pues tengo que probarlo. Ah, sí, se tiene que probar sacando el rotacional. Claro. Si da 0. Exactamente. Y entonces, este problema se hace muy sencillo. Si primero muestro que el campo F que me dieron es conservativo, sin tener que aplicar el desarrollo del determinante, para nada. Porque aquí lo que tengo que probar es que nabla cruz F vale 0, pero no tengo la necesidad de hacer el determinante porque puedo aplicar esta propiedad, las propiedades que pedí que se estudiaran. Nabla cruz, phi por A, eso es lo que tengo aquí, phi por A. Phi, escalar, A vectorial. Entonces esto aquí es igual. Pasa y actúa. Más actúa y pasa. Cuando digo que actúa, calcula el gradiente de phi y luego hace el producto vectorial con el vector A. Pasa y actúa, más actúa y pasa. Eso es lo que tengo que aplicar aquí. Donde menos k entre r cuadrada juega el papel de la phi y esta r vector juega el papel de la A vector. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Por eso señalé yo, las primeras 5 propiedades o 6 que yo señalé donde aparece el operador nabla son muy importantes si te las aprendes de memoria. Las demás, si son un poco más complicadas y puedes sacar una tabla para ver las identidades. Pero las primeras 5 son básicas. Y son las que se aplican generalmente, mira, a los problemas. Claro, pues ahí, porque estos son los problemas como típicos. Hay problemas más complicados en donde sí me tengo que aventar, pues tal vez la aplicación de algunas de las fórmulas que aparecen en ese formulario. Pero en este caso, pues entonces, ¿qué diríamos? Veamos si F es conservativo. Entonces, calculo el rotacional del campo F aplicando el operador nabla a menos k entre r cuadrada por r vector. Y entonces esto a qué va a ser igual. Pasa y actúa. Menos k en r cuadrada por nabla cruz r. Pero nabla cruz r vale 0.
pasa y actúa, más actúa como gradiente y pasa. Pasa y actúa más actúa y pasa. Nabla cruz R vale 0. Esa es una de las formulitas que por ahí también te dije que es importante aprenderse. Así como la divergencia de R es igual con 3, el rotacional de R vale 0. Lo puedes checar. Y entonces, claramente esto va a ser igual a ¿quién? Aquí voy a tener que calcular el gradiente de una función que depende de R, pues entonces ya sé que es la derivada con respecto a R de menos K en R cuadrada, todo sobre R por R vector. Cruz R. Pero R cruz R vale 0, porque el producto vectorial de un vector consigo mismo es 0, entonces 0 por esto, 0. Por lo tanto, todo esto me da 0. Punto. El campo vectorial es conservativo. Entonces, Nabla cruz F es igual con 0. ¿Está claro? Perdón, profe, ahí cuando calculó el rotacional de R, ¿le dio qué? Perdón, ¿le dio 1? Es que El rotacional de R vale 0. 0. Sí. Entonces, el campo es conservativo, ¿verdad? El campo es conservativo y por lo tanto existe una función phi que depende de R de tal manera que el gradiente de phi de R es igual a F. Por lo tanto, existe una función escalar phi tal que su gradiente es la función F que me dieron, el campo vectorial. Es decir, gradiente de phi y de R es igual a menos K entre R cuadrada por R vector. Y de aquí debo ser capaz de encontrar la phi. ¿Cómo calculo el gradiente de phi? Pues es phi prima de R en R por R vector igual a menos K entre R cuadrada por R vector. ¿Verdad? Porque el gradiente de una función que depende de R es phi prima de R entre R por R vector. Entonces, ¿qué observo? Que aquí esta función multiplica al vector R y este mismo vector R en el segundo miembro está multiplicado por menos K entre R cuadrada. Entonces, para que esta igualdad sea verdadera, pues se debe cumplir que phi prima de R entre R va a ser igual a menos K entre R cuadrada. Phi prima de R entre R tiene que ser igual a menos K entre R cuadrada. Entonces me quedaría, o sea, de aquí hay que calcular phi de R. Yo tengo phi prima. Entonces me quedaría phi prima de R va a ser igual a ¿quién? Esta R está dividiendo, la puedo pasar multiplicando, así. Entonces esta R con este 2 y me queda menos K sobre R. Phi prima de R me va a quedar menos K sobre R. Entonces, ¿cómo calcularía phi de R? La integral de menos K entre R de R, ¿no?
¿Estoy bien? ¿Cuánto vale esa integral? Esta menos k sale de la integral y simplemente me quedo con dr entre r. La integral de dr entre r. ¿Es el logaritmo natural de R? Pues claro. Me queda menos k logaritmo natural de r. R magnitud, ¿verdad? Observes que ya no estoy poniendo vector aquí. Esta es la magnitud de R. Estoy trabajando con funciones escalares. El R de aquí lo quité ya. Entonces, ahí está ya phi de R, mira. Entonces, ¿qué dirías? Como R, esta R que está aquí, es raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, entonces, ¿quién es la función phi? La función phi en términos no de R, sino de x, y, z. Sería menos k por el logaritmo natural de raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Exactamente. Entonces, por lo tanto, pues la función phi en términos de x, y, z la puedo escribir como menos k por el logaritmo natural de la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Este es phi. Entonces, por lo tanto, ¿qué cosa? La integral de f punto dr, que es igual al trabajo que me están pidiendo, ¿verdad? El programa dice hallar el trabajo realizado. El trabajo realizado a lo largo de esa trayectoria C que me dieron, pues simplemente se expresaría como menos k por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y esta función evaluada desde qué punto, 2, 0, 0, hasta el punto menos 2, 0, 3 pi. ¿Se entendió? Sí. Sí. Pues entonces ya nada más lo pondríamos, ¿no? Menos k por logaritmo natural de, aquí que sería, menos 2 al cuadrado es 4, luego un 4, 0 al cuadrado es 0, más 9 pi cuadrado. Límite superior, menos límite inferior. Me va a quedar 2 al cuadrado es 4, más 0 más 0, me va a quedar raíz cuadrada de 4. Pero raíz cuadrada de 4 es 2, entonces aquí me queda logaritmo natural de 2. Ahí está la respuesta. K es una constante. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues, cuando otra de las propiedades que tienen las integrales de línea es que cuando los campos son conservativos, las integrales de línea sobre trayectorias cerradas valen 0. ¿Sí? Voy a pintar aquí. ¿Sí? Cuando
se trabaja sobre campos conservativos, cuando se trabaja sobre campos conservativos, las integrales de línea a lo largo de una trayectoria cerrada, vale 0. Es decir, la integral a lo largo de una trayectoria cerrada. Cuando la trayectoria es cerrada, se indica utilizando en medio de la integral un circulito con una flechita en el sentido contrario de las manecillas del reloj para indicar que me están pidiendo que evalúe la integral en sentido positivo. Sentido positivo es recorrer la curva en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la integral de f.dr sobre una integral cerrada vale 0 toda vez que el campo F sea conservativo. Para el campo conservativo. Si el campo no es conservativo, entonces la integral de línea cerrada no es 0. O no tiene por qué ser 0. Podría serlo, aunque F sea no conservativo. Pero eso ya es por los cálculos. Pero en términos generales, cuando el campo es conservativo, esto se cumple. Esta es una propiedad que tienen también las integrales de línea sobre campos conservativos. Repito, si F no es conservativo, entonces la integral sobre una curva cerrada, f.dr, es distinto de 0. Muy bien, jóvenes, pues con esto terminamos la parte de integrales de línea. Como podrán darse cuenta, pues es trivial, ¿no? Sencillo, no es gran cosa. ¿A qué se reduce la evaluación de una integral de línea? Pues a una de las integrales que me enseñaron en mi curso de cálculo. Es lo mismo. Ahí lo interesante pues son nada más las interpretaciones que tiene y en un momento dado la parametrización de las curvas. Entonces, pues en un momento que termine la clase comenzaré a plantear algunos ejercicios al respecto para que se comience a practicar este tipo de problemas. Ahora lo que sigue son las integrales múltiples, que son precisamente las integrales dobles y las integrales triples. Entonces, eso es lo que quisiera comenzar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Profe dijo que el circulito hace referencia a la integración en sentido opuesto del reloj o en sentido de... Sí. Ok. O sea, aquí estamos integrando en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Sí, sí. Y decimos que se integra en sentido positivo. Bueno, sí. Bien. Entonces, como título, integración múltiple. Integración múltiple. Integrales dobles.
e integrales triples. Integrales dobles e integrales triples. Entonces, comenzaremos con estas. ¿Sí? Un integral doble sobre un campo escalar. Sobre un campo escalar f de x, y. Es una integral de la forma una integral doble es una integral de esta forma. Y nos puede representar o nos representa una gran cantidad de fenómenos físicos que podemos calcular. Nos puede representar el volumen limitado por esta función y definido sobre, esa función definida sobre una región R, que es la R que se pone en medio de las integrales. Para poder evaluar este tipo de integrales llamadas integrales dobles, debemos de saber integrar integrales iteradas. Una integral de esta naturaleza se convierte o se expresa en una integral doble o integral iterada, en donde ahora esta R me va a proporcionar los límites que debo de colocar en cada una de estas integrales. Entonces, para evaluar este tipo de cosas, tenemos que descomponer este diferencial de área. Este es un diferencial de área. Ahorita voy a explicar. Un diferencial de área. Y ese diferencial de área, pues puede escribirse como diferencial de X por diferencial de Y, o ese diferencial de área es diferencial de Y por diferencial de X. En estos dos órdenes puede escribirse este diferencial de área, y va a ser muy importante saber cuándo me conviene expresarlo así o cuándo así. Es decir, cuándo es más conveniente expresar el diferencial de área como un producto de los diferenciales de X por dy, o bien el diferencial de área también expresarlo como el producto del diferencial de y por diferencial de x. Esto lo vamos a tener que aprender para que la integral que me quede aquí sea fácilmente integrable o más sencilla. Entonces, esta integral doble se convierte en una integral iterada. Esta se convierte, la integral doble, en una integral iterada. ¿Qué quiere decir esto de iterada? Bueno, miren, significa que esta R se convierte en límites de integración para estas dos integrales. Aquí, dependiendo de la forma en la que yo exprese este diferencial de área, si yo lo expreso como diferencial de y por diferencial de x, entonces x va a ir de un numerito a un numerito b, y la y tendrá que ir de una función que depende de x, una función 1, hasta una función 2 que depende de x. Si yo escojo, en lugar de poner diferencial de y, diferencial de x, si en lugar de escribir dy de x, escribo esto, aquí tengo la función f de x, y aquí voy a poner dx de y.
Si escojo el orden de y de x, entonces x para la primera integral leída de izquierda a derecha va de un numerito a un numerito b. Y la y tendría que ir de una función que depende de x a otra que depende de x. Si escogemos este orden, entonces la y tiene que ir de un numerito c a un numerito d, y la x tendrá que ir de una función que depende de y a otra función que depende de y. Vamos a explicar qué significan esos garabatos. ¿Vale? Para eso me voy a remitir a lo que te enseñaron en tu curso de cálculo. Lo que significa esta integral. El significado que tiene esta integral. Para que puedas entender fácilmente cuál es el significado de estas integrales. Recordemos lo que significa esto. Si estás viendo ya integrales, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué significa esto? La evaluación de un área bajo la curva con los símbolos de Riemann. La integral definida de f de x. De Es una a a integral b. definida de a a b. ¿Y qué significa? Entonces, como dijo mi ¿Qué es lo compañero, que nos da esto? el área, como dijo mi compañero, el área bajo la curva limitado por los rangos de integración a a b. Exactamente, exactamente. Pues eso es lo único que necesitamos. Esto que está aquí no es otra cosa más que, y recordemos, la integral de a b de f de x de x. La función f de x diferencial de x está definida aquí. Desde un punto A hasta un punto B. Y justo como dice su compañero, si nosotros hacemos una partición del intervalo AB, el intervalo AB es el intervalo donde está definida la función. Esta es la función y igual a f de x. Es una función, ¿verdad? Como sabes, que va de R en R. Función real de variables real. Si hacemos una partición del intervalo AB, ¿qué significa hacer una partición? Pues dividir el intervalo AB en pedacitos, ¿no? Y considero cada uno de estos rectangulitos tiene una longitud delta X y una altura dada por F evaluada en un delta XY. Si aquí agarré un XY, de tal manera entonces que observo que si yo multiplico F evaluado en delta, F evaluado en XY multiplicado por ese delta X, lo que encuentro es el área debajo de la curva, de este pedacito de curva, y por arriba de este intervalo delta X. Lo que encuentro es esta área, ¿sí o no? Sí. Si yo agarro ahora la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, la sumo. Desde un i igual con 1 hasta infinito, por ejemplo, o hasta n,
donde n es el número de intervalos en el que dividí el intervalo AB, se dice que es una partición. Y entonces cuando yo hago la suma de todo eso, lo que voy a encontrar son estas áreas. Estas áreas. Las áreas todas aquí sumadas. Pero siempre me va quedando un huequito. Entonces, para que esto se convierta en el área debajo de la curva, tomo el límite, ¿verdad? Cuando n, el número de particiones, tienda a ser muy grande, y esto es lo que se llama la suma de Riemann, y el límite de esa suma me da precisamente la integral de a b de f de x, y esto es precisamente el área bajo la curva y igual a f de x, ¿verdad? Y sobre el intervalo AB. ¿Cierto? ¿Jóvenes? Sí. Mi curso de cálculo, normal. Bueno, mira, ahora tenemos lo siguiente. ¿Puedo quitar eso? Esto ya lo sabes. Ahora, ¿qué tenemos? En lugar de tener f de x, tengo f de x, y. ¿Qué cosa es f de x, y? Es una superficie. Una superficie. Ahora tengo una superficie aquí en el espacio. Está definida ¿sí? En tu curso de cálculo tienes esto. Ahora tengo esto. Esta superficie. Esta función f está definida en el intervalo AB. Ahora esta función está definida en un subconjunto del plano XY. Entonces, ahora esto está definido en un subconjunto del plano XY. En lugar de tener como dominio al intervalo AB, ahora esta función, la función z igual a f de x, y, está definida aquí, en puntos que van a lo largo del eje de las x y a lo largo del eje de las y, y todos estos puntos que están aquí son los que representan el dominio de esta función. En este caso, tú divides el intervalo AB tomando lo que se llama una partición. Pues lo mismo ahora acá. Tomo una partición del dominio donde está definida la función, y esa partición ahora la vería así. Cada uno de estos cuadritos tiene un área, delta A sub i, si tú quieres, que se puede expresar como un delta x y por un delta y. Aquí está el eje de las x, esta distancia de aquí para acá es el delta x, y la distancia de aquí para acá es el delta y. Entonces, en ese cuadrito chiquitito, agarro un puntito que esté ahí en medio del cuadrito y evalúa en este punto la función. Entonces, si evalúo la función en ese puntito, me va a dar un punto que se encuentra sobre la superficie. Si yo agarro todos los puntitos que están en ese cuadrito, me va a quedar un prisma con un cierto volumen aquí. No sé si se entiende.
Aquí me va a quedar un prisma con un cierto volumen. Un delta B, volumen de este prisma, que tiene como base este cuadrito chiquitito y que llega hasta puntos de la superficie. ¿Cierto? Sí. Bueno, mira, pues entonces, este volumen delta B, se puede escribir como ¿quién? Como la función f evaluada en un punto x, y, ese puntito es el que agarré aquí adentro del cuadrito este chiquitito, le voy a poner un asterisco así, ese puntito que está ahí es un punto de coordenadas x asterisco, y asterisco. Lo agarro, lo monto en la función, y si yo lo multiplico por esto, ¿qué me va a dar? Delta ahí, el área del cuadrito chiquitito. Por la altura, ¿qué voy a obtener? El volumen. El volumen de este prisma. Pero como puedo agarrar el otro cuadrito chiquitito, agarrar otro puntito y evaluar, entonces vuelvo a obtener otro prisma que se encuentra por aquí. Entonces voy a tener otro delta B. Por lo tanto, si yo sumo todos esos delta B, lo que voy a encontrar es precisamente una suma de Riemann, pero para funciones que dependen de dos variables. Y entonces, la suma de todos los volúmenes de estos prismitas que van quedando abajo de la superficie, ¿qué me están representando? ¿A qué se están aproximando? Al volumen bajo la superficie. Al volumen debajo de la superficie. Entonces, para que sea el volumen exacto, tomo el límite cuando el delta xi por el delta yi tiendan a cero. Eso significaría que hago que el diámetro de cada uno de estos cuadritos, o la diagonal de cada uno de estos cuadritos, tienda a cero. Entonces, si la diagonal de los cuadritos tiende a cero, el delta x y el delta y se van haciendo cada vez más pequeñitos, y entonces estaré calculando de manera exacta el volumen debajo de la superficie y por arriba del dominio de la función. Y a esto es a lo que le llamamos la integral doble sobre la región R, donde la región R es precisamente el dominio de la función, donde está definida la función de f de x, y diferencial de A. Este diferencial de área es precisamente el producto del diferencial de x por diferencial de y que estaríamos utilizando para aproximar los delta x y delta y. Esto entonces me representaría el volumen por abajo de la superficie y por arriba de la región R. Volumen por abajo de la superficie y por arriba de la región R. ¿Cómo ven? Está chido. Chipocudo, ¿no? O sea que estamos generalizando el concepto de la integral de línea, el concepto de la integral de una función definida de A a B como el área bajo la curva. Bueno, pues una integral doble como estas nos permite calcular el volumen limitado por la superficie y el piso, porque el piso es donde está definida la función. En el piso es donde están
los puntitos que pertenecen al dominio de la función. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que estaríamos obteniendo cuando queremos evaluar una integral como esta. Un volumen, como una primera interpretación. Veremos más adelante que tienen otras interpretaciones. Pero geométricamente, eso es lo que me representa una integral de esta naturaleza, toda vez que los valores que toma la función f de x, y siempre sean positivos. Pues estaré obteniendo el volumen debajo de una superficie. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo se calculan? ¿Cómo se calculan estas integrales llamadas integrales dobles? Que me representan geométricamente un volumen, ok, pero ¿cómo se evalúan? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Es muy sencillo también. Para poder evaluar las integrales dobles, tengo que evaluar lo que se llaman integrales iteradas. Integrales iteradas. Es decir, la región R la convierto en límites que voy a colocar en cada una de las integrales que aparecen aquí. La característica fundamental de los límites que vamos a colocar aquí es que los límites que corresponden a la primera integral leída de izquierda a derecha deben de ser numeritos. Y los límites que van en la segunda integral pueden ser numeritos, pero en general son funciones que dependen de una variable a la misma variable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar integrales iteradas. Integrales iteradas. Pues se acabó. Entonces, jóvenes, ¿puedo mandar la liga para vernos mañana? Sí, profe. Sí, ¿Y ese sí. Ok. Entonces, pues por hoy le dejamos aquí, ya son 4:31. Continuamos mañana con esto. Verán ustedes que es muy sencillo.